Hablamos de lo ocurrido en La Haya, en Países Bajos, porque en una declaración conjunta de solo 5 puntos que no menciona las discrepancias, los miembros de la OTAN se comprometieron a elevar hasta el 5% del PIB su presupuesto en defensa, un objetivo fijado para la próxima década y que España ya ha dicho que no cumplirá. Precisamente el presidente estadounidense condenó esta postura de Madrid y anunció represalias en materia comercial. Ahora, para el análisis, saludo a Luciano Angelini. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Relaciones Internacionales, entre otras cosas. Luciano, muchísimas gracias por aceptar la invitación de France 24 esta tarde. Hola Rosa, ¿qué tal? Un gusto y bueno, saludos a la audiencia. Luciano, vayamos por partes porque hay distintos ángulos que analizar de esta cumbre. En primer lugar, ¿cómo entiende que en la declaración conjunta no se reconozcan estas discrepancias sobre el tema del presupuesto? Bien, efectivamente es un problema, ¿no? Daría la sensación de que muy diplomáticamente el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, plantea, digamos, una suerte de consenso en términos discursivos, pero ciertamente fija que el presupuesto asignado, digamos, a defensa, que en el caso de España es del 2,1% del PBI, tomando las propias palabras del primer ministro español, es suficiente, realista y compatible con el modelo social, es decir, con el estado de bienestar que fija el gobierno español, y esto además ha sido claramente planteado en el mes de abril, cuando dio a conocer el gobierno español el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, en donde allí claramente se plantea este aumento presupuestario. Yo quiero decir que España está haciendo un esfuerzo, no es que no está haciendo un esfuerzo, puesto que en la cumbre anterior, en la cumbre de la OTAN del año 2014, la de Newport, en la cumbre de Gales, en un contexto en donde claramente España era un aliado fundamental de los Estados Unidos, el gobierno de Rajoy en ese momento, el Partido Popular, tenía un gasto del 0,9% del Producto Bruto Interno en términos de defensa, de manera que llega al 2,1%. Desde luego que esto es muy poco en relación con el 5% que exige el gobierno de Trump, de manera que sin dudas es un problema que deberán resolver. La fórmula diplomática, digamos, que encontró el gobierno español es decir que España cumplirá los requerimientos militares de la OTAN sin ceñirse, digamos, al porcentaje concreto. Bueno, esto habrá que ver cómo se resuelve en la práctica. Claro, Luciano, porque le pregunto, el hecho de que al margen de España la gran mayoría de los 32 miembros de la OTAN hayan firmado este compromiso sin demasiada discusión, ¿cree que significa que efectivamente se va a materializar este gasto en defensa de aquí a una década o que es una especie de huida hacia adelante para no, digamos, molestar a Donald Trump y que se revisará este compromiso en 2029 cuando ya no sea presidente? Como vos lo señalás, Rosa, yo creo que es una suerte de huida hacia adelante. Yo veo como muy difícil pensar, digamos, en alcanzar el porcentaje que se está planteando para el año 2035. Me parece verdaderamente demasiado ambicioso, más allá de que si uno desagrega eso, un poco el compromiso es llevarlo al 3,5% del PBI en términos de capacidades militares y un 1,5% adicional en lo que podríamos llamar genéricamente protección de infraestructuras críticas, ¿no? De manera que uno puede ir jugando, digamos, con los porcentajes, claro. Pero de todas maneras me parece muy ambicioso. Me parece que esto lo que refleja, lo que revela es un triunfo claramente en la correlación de fuerzas por parte de Donald Trump, que está imponiendo un poco lo que ya había planteado en su campaña electoral, que es que Europa debe asumir, después de muchísimo tiempo, en donde la espalda, digamos, de los Estados Unidos había sido la que había sostenido, digamos, en gran medida, digamos, el funcionamiento de la OTAN. Donald Trump se muestra, digamos, reacio a esto, plantea una estrategia global que combina dos cosas. Por un lado, cierto aislacionismo global. Trump dijo, al asumir, júzguenme no solamente por las guerras que vaya a hacer, sino por aquellas de las que me voy a retirar. Trump tiene una mirada de la necesidad de un repliegue de Estados Unidos, más allá de ciertas intervenciones puntuales, como pudo ser este fin de semana, justamente
los ataques, digamos, sobre Irán, rápidamente quiere salir, por eso insiste en la guerra de los 12 días y plantea rápidamente un alto al fuego, porque Claro. Estados Unidos está en un proceso de repliegue global. Ese repliegue global de Estados Unidos se combina con una clara postura asertiva en lo regional, es decir, el foco de Estados Unidos pasa a ser mucho más el propio hemisferio, por eso lo de Groenlandia, por eso lo de Panamá, por eso en gran medida lo que está sucediendo con el interés, digamos, en América Latina en general frente al avance chino, pero quiere, digamos, salir de gran parte de las conflictividades en donde Estados Unidos estuvo sumido en las últimas décadas. Y ya que En este sentido plantea la necesidad de que Europa asuma su parte, ¿no? Y ya que señala este avance chino, ¿cómo entiende que precisamente en esta declaración haya desaparecido lo que en anteriores declaraciones se calificaba de amenaza china para la seguridad de la Alianza Transatlántica? No hay ninguna referencia en esta declaración a China. No hay referencias a China y en gran medida esto tiene que ver con que fue el único punto, digamos, que se discutió en la cumbre, a diferencia de lo que fue la cumbre de Newport en el 2014, en donde había otros temas. Pareciera que Trump, en un contexto, digamos, de fortalecimiento frente a Europa, ha planteado este tema. Este es un tema que venía insistiendo, Europa venía esquivando. En gran medida durante el gobierno de Biden, digamos, esto Europa y los Estados Unidos los fueron llevando de una manera dialogada, y ahora Trump claramente, bajo una lógica, digamos, de hechos consumados, impone, digamos, su mirada. Bueno, habrá que ver, yo diría, veamos no solamente España, veamos qué han dicho otros países. Pongo acá, no sé si hay tiempo de profundizar, pero pongo el caso del Reino Unido, por ejemplo, que hace muy poquito tiempo emitió su estrategia de defensa, ¿no? Su revisión estratégica para la defensa del año 2025. Ahí el primer ministro laborista, Keir Starmer, también planteó un gasto del 2,5% para el año 2027. Y además priorizando la OTAN, ¿no? Es decir, entre sus ejes estratégicos aparece en primer lugar lo que él llama la doctrina OTAN primera. Ahora, frente a esto, ¿no? El argumento del gobierno británico es similar al del gobierno español. La situación de las finanzas, es decir, el pago de intereses de la deuda pública duplica el presupuesto de defensa en el Reino Unido, el envejecimiento de la población, el aumento, digamos, del gasto social, es decir, el sostenimiento del estado de bienestar hace realmente imposible afrontar, digamos, un gasto, me da la impresión, del 5% del PBI. Para sintetizar, yo diría que la postura de Pedro Sánchez ha sido una postura muy valiente y en gran medida ha planteado la necesidad de sostener el orden liberal. Este orden liberal, que en gran medida Trump quiebra, digamos, ¿no? Lanzando una guerra ya, a diferencia del 2003, ni siquiera con el respaldo del Senado de los Estados Unidos, ¿no? Una guerra de hechos consumados. Bueno, lo que está diciendo Pedro Sánchez también es que atender la agenda del multilateralismo, atender la agenda global, el medio ambiente, las intervenciones humanitarias, requiere de recursos. Con un 5% del PBI destinado a defensa, atender esa agenda va a ser muy difícil, ¿no? Y sí, respecto a lo que señalaba del gobierno laborista en Reino Unido, ha anunciado en contrapartida el recorte, ¿no?, de programas sociales ante este aumento del gasto militar. Para cerrar, le pregunto cómo entiende usted el encaje de Ucrania en esta cumbre de la OTAN, ya que en el pasado la alianza llegó a declarar que el camino de Kiev a integrar la alianza era ya irreversible y, sin embargo, ahora no se utiliza ni de lejos este vocabulario. Claramente, y de vuelta, Ucrania pasa a ser, decíamos, China aparecía como un tema olvidado. Bueno, el lugar de Ucrania también es un lugar muy diferente al que tenía durante la presidencia de Joe Biden, ¿no? En este sentido, me parece que nuevamente Trump claramente fija su lógica, que es la del repliegue global, la de un Estados Unidos que no está dispuesto, salvo lugares muy estratégicos y muy puntuales, como es Medio Oriente, en donde claramente Estados Unidos sí tiene una prioridad estratégica, pero aún en Medio Oriente su intervención es muy limitada, ¿no? Y Trump plantea rápidamente, esto es una intervención muy acotada, ¿no? Luciano. Ahora, por lo demás, no va a haber compromisos con Ucrania, más allá de lo declarativo. Lo cierto es que Trump cree que eso poco a poco Putin y el presidente Zelensky van a tener que ir cerrándolo. Lo dejó muy claro de manifiesto y de muy mala manera cuando se reunió justamente en la Casa Blanca con el presidente ucraniano y con su vicepresidente J.D. Vance, ¿no? Me parece que estamos frente a un Estados Unidos que no está dispuesto a asumir
más costos en este sentido, traslada la pelota a Europa y yo veo muy difícil que Europa pueda llevar este gasto a lo que está planteado, ¿no? Como vos decías antes, parece una huida hacia adelante. Luciano, pues muchísimas gracias por compartir su análisis con nosotros aquí en France 24. Lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir analizando esta cuestión con tantas aristas. Bueno, Rosa, muchas gracias por la invitación. Hacemos una muy breve pausa, enseguida regresamos.